Hola, te doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Todos los años son adecuados para leer la Biblia. Te invitamos a leerla de una forma sencilla. En la descripción de ese video está el enlace del calendario de lecturas para cada día. Puedes comenzar en cualquier momento del año siguiendo la lectura que corresponda a ese día específico. Puedes escuchar la lectura de cada día siguiendo este canal. También puedes leer una meditación relacionada con las lecturas que se hacen de lunes a viernes para que puedas entender algunos pasajes difíciles que se leen. Toda la información está en la descripción de este video. El año pasado tuvimos 18.400 vistas y 3.200 horas de escucha, así como la participación de varias personas en diferentes congregaciones en el mundo que grabaron las lecturas. Este año también puedes participar en las grabaciones. Comunícate a los chats de las congregaciones o deja un comentario en el video. Comparte esos videos con quienes quieras y no dejes de escucharlos. Esta es una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana Mexicana. Las lecturas están grabadas en la Nueva Versión Internacional, revisión 2022. Nuevo Testamento. Mateo 13, 18 al 23. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí, produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Amén. Antiguo Testamento. Libro de Éxodo, capítulo 1. Los egipcios oprimen a los israelitas. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: «Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país». Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo.
En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuvá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Huida de Moisés a Madián. Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». «¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?», respondió aquel. «¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio?». Esto causó temor en Moisés, pues pensó: «Ya se supo lo que hice». Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas,
las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de allí. Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel su padre, éste les preguntó: ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo al cual Moisés llamó Gersón, pues razonó: soy extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Capítulo 3. Moisés y la zarza ardiente. Un día, Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió. «No te acerques más», le dijo Dios. «Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo». Pero Moisés dijo a Dios: «¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?» «Yo estaré contigo», respondió Dios, «y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña». Pero Moisés insistió: «Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan: ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo?». «Yo soy el que soy», respondió Dios a Moisés, «y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas:
Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés: Di esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció a mí y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Capítulo 4. Señales para Moisés. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te apareció? ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. Estaba blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas 2 señales, toma agua del Nilo y derrámala en la tierra seca. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor.
¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú hablarás a él por mí como si hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés regresa a Egipto. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, «Debo marcharme, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven». «Anda, pues, que te vaya bien», contestó Jetro. Ya en Madián el Señor había dicho a Moisés, «Vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte». Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor había advertido a Moisés, «Cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás al faraón que esto dice el Señor. Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito». Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, «No hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre». Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor dijo a Aarón, «Anda a recibir a Moisés en el desierto». Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor había ordenado decir y todas las señales milagrosas que mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes israelitas. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Amén. Que la lectura de la Biblia y el devocional de hoy te lleven a encontrarte con Cristo Jesús, para que tu vida sea sanada, iluminada y llena de amor. Comparte ese mensaje de amor con quienes te rodean. Te invitamos a seguir leyendo la Biblia este año. Hasta la próxima.